Hola chiques, soy Andaloy Pardo y os voy a demostrar por qué la diversidad en el aula es chévere. Hoy hablaremos sobre la discapacidad intelectual y según el Boletín Oficial del Estado del 1 de marzo del 2014, las necesidades específicas de apoyo educativo son aquellas que requieren de una atención educativa diferente a la ordinaria. ¿Con qué fin? Con el fin de desarrollar aquellas capacidades personales y no enfatizar tanto en las limitaciones. En todo caso, el objetivo general de la atención educativa para este tipo de niños con necesidades específicas de apoyo educativo es la de generar un avance considerable de acuerdo a sus potencialidades. En las instrucciones del 8 de marzo del 2017, la clasificación que se hace de las necesidades específicas de apoyo educativo se organizan en 4 grandes bloques. Un bloque dirigido a las necesidades educativas especiales, otro a las dificultades del aprendizaje, otro a las acciones de carácter compensatorio y por último un bloque destinado a las altas capacidades. Dentro del primer bloque de necesidades educativas especiales es donde encontramos a la discapacidad intelectual. Un momento de pausa para comentaros que el término que estamos utilizando en este momento de discapacidad intelectual es porque así es como define o se refiere a este tipo de personas la Junta de Andalucía en sus instrucciones del 2017. Por lo tanto, aunque en estos momentos nuestra nomenclatura es la de diversidad funcional en el ámbito intelectual, visual o auditivo, pues estamos haciendo esta referencia a discapacidad intelectual basándonos en las instrucciones del 8 de marzo del 2017. Bien, en este apartado de las necesidades específicas de apoyo educativo y donde hemos centrado ahora mismo en necesidades educativas especiales, hay un grupo dentro de esos 4 bloques. En el libro Atención a la diversidad en un sistema educativo inclusivo podéis encontrar toda la clasificación, que es muy extensa para comentarla ahora, toda la clasificación de cuáles son las necesidades específicas de apoyo educativo. Dentro de las necesidades educativas especiales, cuáles son las que se contemplan dentro de, y así sucesivamente, de acuerdo a los 4 bloques que os he comentado. Para esta grabación nos vamos a plantear quedarnos en las necesidades educativas especiales y nos centraremos en la discapacidad intelectual. ¿Y qué consideramos nosotros que es una persona con discapacidad intelectual? Pues el alumnado con discapacidad intelectual es aquel que tiene una limitación en su funcionamiento intelectual, pero también ligado al ámbito contextual y a su conducta adaptativa. También la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, según sus siglas en inglés AAITD, pues plantea una actualización en el 2018 donde la diversidad intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. ¿Por qué os hago referencia y os leo exactamente la definición? Porque esta está actualizada a 2018. Antes la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual se denominaba de retardo mental, así
definía a este tipo de personas con discapacidad intelectual y os planteo una definición más actual de hace 2 años. Otra cosa que también cabe resaltar, que es reiterativo en las definiciones que hemos encontrado en la literatura sobre discapacidad intelectual, es que esta se origina antes de los 18 años de edad. Bien, la discapacidad intelectual no debemos entenderla solo como una discapacidad del sujeto, sino que también tenemos que ver cómo interacciona esa persona con el entorno que le rodea y con personas que conforman ese entorno. De la manera que el alumnado con discapacidad intelectual no es que se centre esa discapacidad o se presente esa discapacidad en él mismo solamente, sino que también tiene que ver con la relación que esta persona con discapacidad intelectual tenga con el contexto y con las personas que conforman este contexto. Las potencialidades de esta persona con discapacidad intelectual se tienen que tener en cuenta de cómo lo que estamos hablando anteriormente, de cómo se desarrollan en su contexto, pero también dentro de distintos entornos dentro de ese contexto. Cómo es su participación con ese entorno, en ese entorno que tenemos distintos, o sea, los distintos entornos o de cada uno de estos entornos, pues cómo sería también su participación funcional, cómo se desarrolla en cada uno de estos entornos. Y por último, tenemos que tener en cuenta también cuáles son los apoyos que se le dan a esta persona con discapacidad intelectual para evolucionar, y además qué respuesta educativa obtenemos una vez que hemos analizado cuál es el entorno con el que se desarrolla, cómo es ese entorno, cómo generaliza en distintos entornos, cómo es su relación con las personas que conforman este entorno, además de cómo es la participación funcional que este alumnado con discapacidad intelectual mantiene con este entorno. Y todo esto relacionado finalmente con la respuesta educativa que se le da y a los apoyos con los cuales cuenta. Para organizar estos entornos que os he comentado, tanto en el ámbito de las habilidades y distintos entornos del alumnado, como en su participación funcional, como en los apoyos y la respuesta, pues se plantea es sumamente importante las dimensiones del apoyo. En esto, ¿qué queremos decir? Bueno, pues que contamos con un modelo de discapacidad funcional que se centra en estos 3 ámbitos, los que hemos hablado: las habilidades, los distintos entornos, el desarrollo funcional, las respuestas y los apoyos. Este funcionamiento individual de cada uno de los niños con necesidades educativas especiales en el ámbito de la diversidad funcional intelectual, pues requiere de distintos apoyos. Un apoyo en relación a las capacidades intelectuales. Obviamente también a las conductas adaptativas en distintos ámbitos: conceptual, práctico, social. Otro apoyo en la participación e interacción con distintas personas o con diferentes roles sociales. Otro vinculado con el apoyo sobre su salud, y otro apoyo dirigido hacia el contexto. En resumen, para una comprensión exhaustiva de lo que sería la discapacidad intelectual, requiere tener en cuenta distintos enfoques.
un enfoque, por ejemplo, ecológico y un enfoque multidisciplinar. Esto de acuerdo a la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual. Todo esto de acuerdo a planteado también por la asociación, que debe estar vinculado con el entorno, el individuo y su entorno. Ok, ¿qué criterios debemos tener en cuenta a la hora de clasificar la discapacidad intelectual? Acá tenemos que tener cuidado, porque no estamos hablando solamente de rangos de inteligencia, ni de disminución de la inteligencia. En base a eso no es como vamos a clasificar la discapacidad intelectual. Hay distintos tipos para clasificar distintas miradas que podemos clasificar a las personas con discapacidad intelectual. Una de ellas es la clasificación de acuerdo a los determinados fuerza o determinadas intensidades que les damos a los apoyos. Pues los apoyos, por ejemplo, intermitentes, los intensos, extensos, los limitados o los generalizados, dependiendo del tipo de apoyo que esa persona con discapacidad intelectual requiera, se clasifica el alumnado con discapacidad intelectual. También la clasificación típica, que posiblemente sea la que estáis más acostumbrados a conocer, que es aquellas que clasifican a la discapacidad intelectual como discapacidad intelectual ligera, profunda, grave o moderada. Esta sí que depende de acuerdo al grado de coeficiente intelectual que tiene el alumnado con discapacidad intelectual. Sin embargo, recordad que no es solamente la discapacidad intelectual, no depende solamente del individuo y sus características. Depende de la adaptabilidad de ese individuo con el entorno, su relación funcional y otra serie de elementos más que ya hemos visto y que podemos profundizar en adelante. Las causas. Pues tenemos causas en distintos momentos. O sea, se puede originar la discapacidad intelectual en distintos momentos del niño o la niña. Tenemos desde la fase prenatal, las que son anteriores al nacimiento, las perinatales, que son las causas que se generan la discapacidad intelectual justo en el momento del nacimiento, en ese periodo perinatal, o causas postnatales, ya generadas una vez nacida el niño o niña con discapacidad intelectual. Tenemos dentro de esa clasificación de prenatales, perinatales o postnatales una serie de elementos que tener en cuenta para poder dar las posibles causas de esa discapacidad. Tenemos trastornos biomédicos, sociales, conductuales o educativos. Un ejemplo que os voy a poner en el ámbito prenatal. Biomédico, trastorno cromosómico, como vemos fácilmente en el síndrome de Down, donde se presenta un trastorno de trisonomía en el gen 21. En vez de un par, tenemos 3. Eso sería un trastorno biomédico. La fase prenatal, otro factor de tipo de orden social, en este caso, pues la pobreza, malnutrición, violencia de género. ¿Por qué? Porque son elementos sociales que pueden generar acciones que repercutan en las características del niño que en ese momento no ha nacido. Estamos hablando de posibles causas en el momento prenatal. En el ámbito conductual prenatal, obviamente si es prenatal nos estamos refiriendo a la conducta
del progenitor o de una o de dos, de uno o de dos progenitores. El consumo de drogas, independientemente del tipo de drogas, alcohol, tabaco o drogas más fuertes, pues tenemos que puede generar un trastorno. Dentro de los trastornos que esto puede generar, tenemos la discapacidad intelectual. Hay más causas. Yo estoy poniendo un ejemplo solamente. En educativo, pues la discapacidad cognitiva de los padres, porque le ha faltado contar con apoyos. Si los progenitores les hace falta apoyos, esto genera que la falta de educación, de formación de esa persona, ese progenitor, pues genere una acción que pueda producir una discapacidad intelectual. Otra de índole educativo, pues la falta de preparación de los progenitores, personas jóvenes, muy jóvenes, que salen, se convierten en progenitores, y entonces esa falta de educación pues genera otras posibles actitudes que hagan que la persona, el bebé, nazca con discapacidad intelectual. Esto serían algunas causas en el ámbito prenatal. En perinatal, pues uno de los factores biomédicos es el nacimiento precoz, prematuridad. Además, otra causa que sería en el momento del nacimiento son aquellas lesiones que pueden ser generadas durante el momento del parto u otros trastornos, básicamente durante el momento del parto. Sociales, pues en el momento cuando estamos hablando del periodo perinatal del bebé, del neonato, pues puede haber una falta de atención de los progenitores para ese recién nacido. Por lo tanto, esta falta de cuidados parentales en el ámbito social también puede generar una discapacidad intelectual en este bebé. Conductuales, pues el rechazo de los padres a este nacimiento de este bebé puede generar también una actitud que repercuta en su desarrollo, en este caso generar una discapacidad intelectual, como el abandono de los hijos, hijos e hijas por parte de los padres, puede también generar una falta, un rechazo, una discapacidad. Todo esto puede generar una discapacidad intelectual. Y educativo, pues derivados de la falta de educación que sus progenitores tengan, y el no saber cómo derivar a este bebé. Imaginaros que tienen un rechazo de estos bebés y no tienen la educación suficiente para derivarlos hacia servicios sociales o hacia otros servicios que puedan darle intervención a este neonato. En postnatales, pues siguiendo con el mismo orden, la misma estructura de biomédicos, sociales, conductuales y educativos, podemos encontrar en el postnatal biomédico algún traumatismo cráneoencefálico, una meningitis, meningoencefalitis, o sea, una meningitis encefalitis, también trastornos epilépticos o otros trastornos de tipo degenerativo. Esto algunos ejemplos en el ámbito biomédico. En el ámbito social ya hablábamos de una pobre interacción entre el niño y el cuidador. Esto sería un trastorno social de pobreza, de estimulación de los progenitores hacia el niño.
conductuales, pues algunos de los ejemplos, el maltrato al niño puede generar una discapacidad intelectual, entre otras como aquellas derivadas del ámbito social o conductas problemáticas del niño. Esto puede generar una discapacidad intelectual. Educativos, pues deficiencia en la educación o va generadas o basadas a un diagnóstico tardío de la discapacidad intelectual. ¿Por qué tardío? Porque si lo diagnostica, se diagnostica a tiempo, pueden minimizarse aquellas limitaciones en el ámbito intelectual a través de una atención educativa temprana, una atención temprana. Un adecuado apoyo familiar, y así tenéis otros ejemplos más en el material que podéis encontrar tanto en el libro que os he presentado como en otros autores, pues distintas causas que pueden generar una discapacidad intelectual. Sobre las características o quiénes son los alumnos y alumnas con discapacidad intelectual. Son muchas las características que se les da a los niños y niñas con discapacidad intelectual, sobre todo si clasificamos, dividimos a estos niños y niñas con discapacidad intelectual en aquellos de tipo leve, moderado, grave o profundo. Sobre las características en general del alumnado con discapacidad intelectual, pues vamos a trabajar en función de las conductas adaptativas, aquellas de participación con la sociedad, salud física, mental y aquellos factores etiológicos, y también los vinculados con el contexto. Son muchas las características que vamos a encontrar en el ámbito de las habilidades intelectuales, distintos niveles de coeficiente intelectual o habilidades funcionales de estos alumnos, bien sea desde la discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda. Como conductas también se dan muchísimas características diferenciadas en las conductas adaptativas. En otros vídeos hablaremos específicamente de cuáles son las características de los niños con discapacidad intelectual, pero sí que queremos tener claro en este momento que son derivadas de habilidades intelectuales, conductas adaptativas, la participación de ese niño o niña en distintos contextos y roles de él o de otros miembros de la comunidad. También aquellas características que se relacionan con el concepto de sí mismo, como la salud física, la salud mental, factores etiológicos que puedan hacer que él reconozca su salud, identifique problemas de salud y los haga partícipe o se los comente a la persona con quien está en ese momento compartiendo, y finalmente al contexto. En el vídeo definido, estoy buscando la diapositiva para mostrarosla en imagen. En el vídeo que se define también como discapacidad intelectual, pero que enfoca la atención hacia la atención educativa a través de estos esquemas que estamos presentándoles de margaritas, donde se deshojan cada uno de los elementos que conforman una respuesta educativa. Allí vamos a trabajar estas características, necesidades características específicamente de las personas con discapacidad intelectual. Además de estas características de los niños y niñas con discapacidad intelectual, en ese otro vídeo que aparece discapacidad intelectual, además de la atención educativa hacia la margarita, podéis encontrar
aquellos, además de las distintas características que os comentaba, podéis encontrar las recomendaciones o tips que damos para dar respuesta educativa a la discapacidad intelectual. Volviendo a este vídeo, pues ¿cuáles son las necesidades educativas de las personas con discapacidad intelectual? Pues básicamente se tiene que desarrollar las competencias familiares, las competencias de él con su propio concepto de sí mismo, desarrollar sus competencias en el entorno escolar, en el entorno del centro, en el entorno de la comunidad y en el entorno familiar. Trabajar también necesidades vinculadas con recursos, requerirá de recursos específicos, recursos adaptados a las necesidades educativas de este alumnado con discapacidad intelectual, como también planteábamos en un reto, que tenéis otro vídeo, pone discapacidad intelectual reto, relacionado con facilitar el acceso a la información de aquellos niños y niñas con discapacidad intelectual. Un reto que ya lo buscaréis y hace que el alumnado con discapacidad intelectual obtenga la información desde un punto de vista más sencillo, más concreto, más claro y más fácil. Ya tenéis una idea de por dónde va el reto que encontraréis en el otro vídeo. Este vídeo que os he dejado es un resumen de todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con una persona con discapacidad intelectual. Sin embargo, son apenas pequeñas pinceladas de lo que realmente implica esta diversidad funcional en el ámbito intelectual. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, yo pues estaré encantada de responderoslo bien aquí abajo en el apartado de comentarios. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.